implicancias legales tiene una declaración de este tipo? ¿Qué implicancias operativas tiene esta revelación? Lo vamos a conversar en instantes con el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Juan Carlos Liendo, que ya está con nosotros en estudios. ¿Cómo está, señor Liendo? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar contigo en tu programa. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. No, un gusto sobre todo sobre un tema que es sumamente sensible. Exacto. Que es una herida abierta todavía Sí, en cierto. nuestro país y que ha merecido más de un informe, tanto de organismos internacionales como de organismos locales. ¿Cómo tomamos o qué repercusiones o implicancias desde un punto de vista, además técnico, desde el punto de vista operativo militar, tiene una declaración como la que ha hecho el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre, al decir que, oiga, la presidenta Boluarte sí estaba informada de todo esto? Sí, hay una doble dimensión que tú has mencionado, bien clara, ¿no? La dimensión de las implicancias políticas y de las implicancias operativas, operacionales en el campo militar. Están conectadas, ¿no? Lamentablemente, en la parte política, estas evidentes contradicciones, estas posiciones de mirar las cosas de manera indirecta o decirlas de una manera suave, muestran la profunda debilidad del gobierno y que este modelo de relaciones políticos militares para enfrentar estos actos de violencia contra el Estado peruano están fallando. Porque no pueden existir, al punto de vista político, ni vacíos ni contradicciones. Y eso es lo que estamos viendo. Porque esto genera incertidumbre. ¿Vemos, a partir de esta declaración, vemos una contradicción? Sí, definitivamente. Porque, en primer lugar, la señora presidente o cualquier presidente debe obligatoriamente ser informado por las Fuerzas Armadas del empleo de la fuerza, tanto durante el planeamiento, durante la conducción y la evaluación de los resultados militares. Quiere decir que a esta fecha la señora presidenta debería tener bien claro qué se quiso hacer, qué se hizo y cuáles son los responsables del momento. Y eso es un vacío, Entonces, en términos políticos, ¿eh? Entonces, coronel Liendo, lo que dijo y lo que ha repetido no solo la presidenta Dina Boluarte, sino incluso el presidente del Consejo de Ministros, cuando era ministro de Defensa, el exministro de Interior, César Cervantes, de que, bueno, que ellos son solamente los operadores políticos, ¿no? Que ellos no tenían por qué conocer lo que ocurría en terreno. Ese argumento, desde el punto de vista de un ministro, ¿es correcto? ¿Ellos tenían o no tenían responsabilidad? Porque con esta declaración lo que uno infiere es que sí había responsabilidad. Pero definitivamente las Fuerzas Armadas, y yo le digo como ex oficial de Ejército, como es director de Inteligencia Nacional también, o sea, no se actúa independientemente de la dirección y la conducción política. Todo uso, empleo de las armas, ya sea interno o externo, requiere necesariamente conducción política. Y si requiere conducción política, implica responsabilidad política. Si no, ¿para qué ser jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Para qué ser primer ministro? ¿Para qué ser ministro de Defensa? Que también desaparece de la figura. Y estamos hablando de un episodio de violencia que no debe repetirse, que debe de evitarse de las mejores formas posibles. Y no solamente estamos hablando de personas que han fallecido en Ayacucho, en Puno, también de soldados asesinados en un río o un policía quemado. O sea, el panorama de la violencia es grande y la responsabilidad política no es proporcional a los hechos que están viendo, porque no queda nada claro. Todo el mundo parece zafar de una responsabilidad que nosotros como ciudadanos debemos exigir al gobierno. ¿Esta declaración refleja una lavada de manos política de parte de las autoridades? En términos políticos, sí. O sea, es claro. O sea, refleja no solo una lavada de manos o una inconsecuencia sobre la responsabilidad y la decisión para uso de las armas y empleo de la fuerza militar, sino también refleja la disfuncionalidad del empleo militar bajo una jurisdicción civil que no sucede en ninguna parte del mundo. O sea, aquí deberían desaparecer ya, desde este momento, el Consejo Supremo de Justicia Militar y la justicia militar. Porque se está acá empleando personas y unas referencias legales sobre militares que no corresponden los hechos. Porque no se puede juzgar con una legislación civil o penal acciones militares. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, mala ejecución de la apreciación de la justicia sobre un hecho de operaciones militares. Malas decisiones políticas.
¿Qué implica eso? En términos políticos, la posibilidad de nuevos muertos y mayor inestabilidad política. Usted ha sido miembro del ejército. Es correcto. Exactamente. Entonces, hizo bien el Ejecutivo, fue una buena decisión política sacar al ejército en una situación de conflicto donde había civiles, donde claro, se dijo en un momento que, y está en los cuadernos de operación, cuidado con el riesgo de elementos de sendero luminoso, revoltosos. Infiltrados de Bolivia, del socialismo del siglo XXI. Esto no se llegó a comprobar del todo, pero la pregunta es, ¿hizo bien el gobierno en sacar al ejército a controlar la convulsión social desde el punto de vista técnico-operativo? A ver, desde el punto de vista técnico-operativo hay dos cosas, digamos. La justificación, la explicación por qué sacas la fuerza, digamos, ¿no? Y los procedimientos para hacerla. Y el procedimiento para sacar una fuerza en estas condiciones que cuando se produjeron los atentados, recuerda, estabas en apoyo a la policía, para una situación de convulsión social donde habían elementos de sendero luminoso en todas las referencias, digamos, y después se ha comprobado. A ver, eso es importante. Sí. Esas referencias, ¿quién dictó esas referencias? Ya, esas referencias en todas las noticias, reportajes que ha habido específicamente y con declaraciones en televisión del jefe de la DIRCOTE. Se lo digo porque cuando se emite, y lo sacó la revista del semanario Hildebrand en sus 13, efectivamente, en los planes de operación se toma justamente la referencia de cuidado con elementos de sendero luminoso, que parte de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Ya. Entonces, claro, ojo, lo que intento es ser lo más neutral posible. Claro, exacto. Pero lo que digo es, si ustedes o si el poder político envía al ejército, que tiene una función específica que es diferente a la policía. Totalmente. Y les dicen, oigan, señores, aquí puede haber terroristas. Exacto. ¿Cómo opera un militar en una situación de ese tipo? Claro, ahí está claro. Ahí opera, el militar no va a matar personas o a matar gente, no. Digamos, él va en la ejecución de un plan de operaciones, en un escenario que ya está planteado. Y como muy bien lo has mencionado, la figura, la presencia... Pero si le dicen que hay terroristas... Ya, pues tiene que actuar en función real a la amenaza. A eso voy. ¿Y qué tenemos? Una secuencia de acciones violentas destinadas a tomar aeropuertos, que están clasificados como una acción terrorista a nivel mundial, según Naciones Unidas. Empleo de armas hechizas, digamos, con capacidad de hacer daño mortal. Que no se comprobó. A ver, las armas hechizas han estado ahí. Que no se comprobó porque según el Instituto de Medicina Legal, los muertos que hubo, coronel Liendo, y con todo respeto, por favor, fueron de armas de fuego y de los calibres que venían justamente de las armas que utilizaba o la policía cuando salió la policía o del ejército cuando salió la policía. Disparos al tórax, disparos a la cabeza. Le estoy citando lo que dice el Medicina Legal. Sí, y el problema es que... organismos como el Instituto de Defensa Legal, y lo voy a decir bien claro, ¿no? U organismos internacionales tienen un marcado sesgo político e ideológico y una aversión contra las Fuerzas Armadas. O sea, eso está ahí, eso hay que dejarlo en claro. ¿El Instituto de Medicina Legal no está adscrito a la Fiscalía? Sí, pero sigue siendo un organismo no gubernamental de apoyo a la Fiscalía, no es un organismo del Estado. Ojo, eso es importantísimo. Sí, pero a ver, yo he visto la documentación que lo ha publicado, no solamente, porque usted, claro, entiendo que puede decir, no, IDL, reporteros, caviares, pero lo sacó el New York Times, lo ha sacado una serie de investigaciones internacionales donde efectivamente pues se ven los partes y se ven las balas del calibre que se utilizan. Es decir, ese es un hecho. Hay hechos detrás, ese es un hecho concreto, pero el punto es el contexto y cómo lo presentan. Por eso le digo, digamos, ¿no? mi objetivo no es culpar necesariamente. No, eso se tiene que investigar. ¿Quién fue el que... y la verdad tiene que primar. Exacto. Mi punto es, en este escenario es, oye, si tú le sacas a los militares y les dices que hay terroristas, ¿qué esperas? Espera un enfrentamiento. Y el enfrentamiento está planteado. A eso voy. Entonces, cuando personas organizadas, con capacidad de incendiar un aeropuerto, destruir un aeropuerto, quemar instituciones públicas, atacar a la policía o quemar un policía como sucedió en Puno. Entonces, ¿qué estás viendo ahí? Estás viendo una organización. No es una protesta social pacífica ni menos espontánea. Es una protesta organizada, incluso
digamos, con toda una preparación anterior, lo que está pasando, entre comillas, con la tercera toma de Lima hoy, ¿no? O sea, ya se sabía. Y aquí lo que se debe juzgar, o sea, en términos de la verdad, y has enfocado el lado clave, ¿no? ¿Es cierto o es falso que habían elementos terroristas? La magnitud de la amenaza ha sido evaluado correctamente porque hay protocolos, ¿no? Hay todo un diseño operacional para eso. Entonces, porque usted recordará, coronel, esta ya famosa entrevista que da la propia canciller Ana Gervasi al diario, el diario más influyente del mundo, el New York Times, donde le preguntan, oiga, ¿pero usted tiene pruebas de que efectivamente hay elementos terroristas en las protestas? ¿Y qué dijo? No. Digo, no tengo pruebas. Pero dijo no, y después continuó, se está investigando. Se está investigando. Digo, investigando. Y acá hay un error conceptual. Pero eso voy, ¿no? Y acá hay un error conceptual. conceptual. No estoy diciendo que no haya delincuentes, claro. violentistas. Eso, claramente, o sea, nadie discute los elementos de violencia. Ya. Lo que uno discute, y esto se tiene que investigar claramente y a fondo, es, digamos, la orden de mando. ¿De dónde viene? Definitivamente, porque hay diferentes niveles de la orden, porque al general que conduce las tropas, al comandante que es jefe de batallón, exacto, al capitán que está en el terreno, al teniente o el subteniente, reciben órdenes de una cadena en función de una amenaza que no es definida por ellos, sino en los escalones superiores, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Con conocimiento de la presidencia del Consejo de Ministros, yo me pongo a con pensar, conocimiento del jefe del Comando Conjunto. Y usted lo sabe mejor que yo porque usted ha estado en campo. Exacto. Y dígale a un muchacho, porque fueron muchachos los que murieron en es tropa de servicio militar voluntario. ¿Cuántos años tenían los jóvenes que murieron en el lago? 19 años. Y eran del lugar. Era del lugar. Imagínense sacar a unos muchachos del Braem, porque estaban en una zona de peligro. Han llevado tropa especializada, con experiencia de combate. Pero muy todos jóvenes, son jóvenes. Todos muy jóvenes. Los llevan y les dicen, se van a enfrentar a terroristas. Es correcto. Es correcto. ¿Cómo actúa un soldado? Pues va a enfrentar a terroristas porque sabe que está su vida en peligro, la de sus compañeros en peligro, o van a causar un daño que afecta, que es importante, afecta la seguridad nacional. No se saca tropas para protestas o violencia pacífica. No, se saca tropas para la seguridad nacional. Y el procedimiento, que es parte de la responsabilidad política fundamental, es que todo esto se debate en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que no fue convocado. O sea, ese es el elemento. No fue convocado. No. Ha habido Consejo de Ministros. ¿Quién tomó la decisión? Eso es el presidente. Y debe estar asesorado por su primer ministro, por el ministro de Defensa y por el jefe del Comando Conjunto, que es parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Porque aquí lo que responde es exigir que se cumplan los procedimientos. Y para estos casos, el lugar de debate, deliberación, donde se pregunta lo que tú dices, ¿realmente aquí hay amenaza terrorista? Sí, señor. ¿Quién lo dice? Fulano. Claro. ¿Dónde están los documentos de investigación? A ver, muéstreme acá, enséñeme. Claro, usted hasta pertenece al servicio de inteligencia. Aparte, inteligencia del ejército. Eso no es que a mí se me ocurrió. No hay forma. Tengo estos indicios, estos elementos de convicción que me indican que existe esto, tal personaje está en tal lugar, tal, operando tal. Exacto. Y desde los escalones más bajos, porque el teniente también tiene su apreciación de inteligencia, el capitán, el comandante, el general, y una serie de documentos que justifican el nivel de fuerza a emplear. Digamos, todo eso que estamos hablando, Omar, entra en la dimensión de la responsabilidad política. ¿Te das cuenta que es importantísimo? ¿No? Porque si no ajustas en lo político esa dimensión de razonamiento, de procedimientos políticos para toma de decisiones, entonces lo que sucede de ahí para abajo no tienes control. Si de ahí, si saltas procedimientos, si saltas los niveles de competencia y las responsabilidades de los encargados, entonces si saltas eso, entonces lo que viene abajo es un caos y no lo puedes controlar. Si se siguen manteniendo en el Estado este nivel de descoordinación, de tratar de zafar responsabilidades, de no emplear los organismos, mecanismos que la ley y el Estado exige, entonces seguimos en un serio peligro y vamos a ver consideraciones de nuevos enjuiciamientos o de repente resistencias pasivas de las fuerzas del orden para hacer uso y empleo de las armas y Dios nos libre de eso. Haciendo el balance desapasionado, ¿no? Porque lamentablemente esta situación que ha marcado, yo insisto con esto, que nos ha marcado a todos como sociedad, más allá de en qué punto nos ubiquemos, haciendo el balance, ¿se actuó de manera adecuada políticamente, coronel? Yo considero que no.
porque eso se ve en los hechos y en las consideraciones críticas que estamos viendo hoy frente a otra posible sonada que tal vez pueda ser menor o como de repente puede estallar en cualquier momento. La acción política del presente régimen evidencia no solo debilidad, sino mayor interés en evadir responsabilidades que cumplir con su misión, que es proporcionar seguridad a la sociedad. O sea, más están preocupados en asuntos legales que en hacer un verdadero y efectivo uso y empleo de la fuerza con tropas bien entrenadas, con personal equipado, con los procedimientos claros, con el ámbito de competencias judiciales adecuado. Antes que eso están preocupándose, tienen en la cabeza qué puede pasar con la justicia. Entonces, si esa es la norma en el Estado, entonces seguimos en un riesgo inmenso como ciudadanos. ¿Usted cree que el temor hoy por hoy de Dina Boluarte y Alberto Tarlo es terminar en la cárcel? Definitivamente, y de todos los que están tomando decisiones. Imagínense, ese señor general, los comandantes que han estado en el campo de operaciones, que le dan la orden, defienda el aeropuerto, ¿no? Y están atacando, están quemando sitios, ¿no? Y no hay elementos de coordinación, control, y no se evalúan. Tienen en la proyección, en el mejor de los casos, 30, 40 años de juicio, como está pasando hoy con oficiales, personas que tienen más de 80 años que están recibiendo condenas de 12, 15, 17 años, con casos que han pasado hace 38 años. O sea, aquí esas cosas están mal. Y insisto, ¿no? Un soldado en una operación militar que debe ser exclusivamente para la seguridad nacional no puede ser juzgado con la visión de una justicia civil o penal, ¿no? Que tiene carácter positivo, que se basa en pruebas. Entonces, en este caso, como los organismos de derechos humanos que han venido acá, ¿no? Dicen, ¿qué pruebas hay? Si la Fuerza Armada no se las da, porque después ideológicamente son usadas en su contra, esa es una acción. Entonces, reciben testimonio de las personas. Total que nadie ha atacado el aeropuerto. Todos son personas que no han estado involucradas. No, todas han estado de paseo, han estado mirando y no hay ningún responsable. Sí, claro, coronel, pero el joven de 15 años que cayó asesinado con un balazo en la cabeza... Cosas como esas, por ejemplo, ver, ¿no? Esas cosas como esas se deben investigar. El otro joven de 20 y pico años que ayudaba a un herido y que también le cayó un balazo y murió. Todo eso... El joven cosqueño de 30 y tantos años que lo acribillaron a perdigonazos y murió. Todo eso, a ver... Y solo para mencionarle tres casos. No, pero a ver, todo eso se debe investigar, claro, como tú dices, pero no caer en la especulación. Y así como se investiga eso, también se debe investigar quiénes son los responsables de la muerte de los 6 soldados. Claro, o sea, responsables militares y los responsables de las comunidades. ¿Quién dio la orden de que esos jóvenes? Exacto. Sin experiencia, escuchaba a la madre, uno de ellos no sabía ni nadar, el pobre joven. Más importante que eso, ¿quién tiró rocas y piedras que rompieron la columna vertebral a los soldados que estaban en el río? Claro que sí. ¿Quiénes movilizaron? ¿Quiénes se comunicaron en las comunidades utilizando radios para ello? Por eso le decía, ¿no? Esto ha sido un episodio terrible y doloroso para nosotros como sociedad. Pero ¿a quién miramos? ¿A quién miramos? ¿Al teniente, al capitán o al político? O al general Max. Hay que mirar toda la cadena, ¿no? Exacto. Pero principalmente ¿a quién? Pero lo que da bronca, pues, es que los políticos quieran lavarse las manos. Eso sí, totalmente. Y que digan, no, nosotros no sabíamos nada, todo lo hicieron ellos. Pregunten por allá. Eso es indignante. Por eso empezaba preguntándole, oye, ¿qué hace un joven de 18 o 20 años que lo sacan del Brain, lo ponen en Puno, lo ponen en Ayacucho y le dicen, vas a pelear contra terroristas? Ya, pues, o sea, lo que viene es deducido totalmente. Por eso me refiero. Pero claro, es deducido totalmente, ¿no? Y digamos, la forma en cómo se presenta la violencia en Ayacucho, en Puno, te lo digo, o sea, porque esto no es ningún secreto, ¿no? O sea, llegar a ese momento, digamos, es una ineficiencia total de todas las acciones preventivas que han debido tomarse en todos los campos, ¿ah? Desde el campo, digamos, de las informaciones, desde el campo de las investigaciones propias de inteligencia, mira lo que te digo, ¿ah? De las decisiones políticas. No se puede llegar a ese extremo de violencia. El Estado tiene y existen mecanismos para prevenirlo. Y coronel, nos queda poco tiempo, pero usted lo mencionaba, ¿no? La nueva toma de Lima, la llamada nueva toma de Lima. ¿Qué se sabe
a nivel de inteligencia? A ver, a nivel de inteligencia no le podía decir exactamente porque se supone que es secreto, pero digamos un poco de lo que uno conoce o lo que uno lee. Digamos, el ministro ¿no? de Defensa dice que no va a pasar nada. Bueno, pues el ministro desde la visión, no hablo de la persona, la visión del ministro de Defensa, digamos que deja mucho que desear en lo que pueda manifestar o no, porque nos estamos preguntando qué tanto no va a pasar, ¿no? Y hemos visto cómo el primer ministro ha dicho dijo en París que ya se había acabado la crisis, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? O sea, y estamos hablando ahorita de la tercera toma de Lima. Somos Suiza. ¿No? Y en concreto, yo no confío en lo que digan las autoridades políticas. Si a mí una autoridad política me dice que no va a pasar nada, no sabes cuánto me preocupo. Porque yo antes que ello miro la voluntad del político para librarse de cualquier acusación o para lavarse las manos. No miro seriedad. O sea, eso es una cosa clara, ¿no? Lo que yo sí puedo entender razonablemente, y lo comparto contigo brevemente, qué es lo que podía pasar en la toma de Lima. Digamos, la forma en que se está presentando, ¿no? Y llama mucho la atención como, por ejemplo, en Puno dicen que no participe nadie del FENAT, del Movadef. O sea, que reconocen la presencia del Movadef, del FENAT, que son excarcelados, ex miembros del Sendero Luminoso. Y eso es declarativo, porque técnicamente, así no quieran los dirigentes de Puno, van a seguir estando presentes esos tipos. Entonces, si el ministro de Defensa dice que aquí no va a pasar nada, entonces me alegraría mucho que así fuese, porque significa que han tomado todas las previsiones. Si pasa algo, ¿cuál es su responsabilidad política? ¿Hay responsabilidad o no? Después que ha dicho que no pase nada. Bueno, ¿qué puede pasar? Los indicios, ¿no? Lo que hay. Efectivamente, hay un hartazgo también de la gente por involucrarse en acciones de violencia. Sí. Hay un hartazgo. Entonces, la gente es está posible, muy cansada. Ya, está harta de la violencia. Pero en este escenario basta un pequeño grupo de fanáticos que genere un hecho de violencia de repercusión internacional para que se descalabre todo. Mira lo que está sucediendo en Francia. O sea, lo que está sucediendo Sí, claro. en Francia es complicadísimo. La muerte. Aquí no se necesita un movimiento de masas de protesta para estar alarmados. Aquí lo que se necesita es alerta y vigilante y tomar acciones preventivas contra todas estas organizaciones o individuos radicales que, en el supuesto de una movilización pacífica, genere un acto de violencia que pueda hacer salir de control la manifestación y la respuesta de la gente del orden. Muchísimas gracias, como siempre, al coronel Juan Carlos Liendo, es jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. A ver, bastante claro el escenario, y a partir de las declaraciones políticas y también a partir de las declaraciones que ha dado nada menos que el jefe del Comando Conjunto del Ejército, que ha dicho, acá nos mojamos todos, por si acaso. Vamos rápido.